Estilos de aprendizaje y técnicas de estudio. Les habla el profesor Mauricio Castillo Vargas. La autora Catalina Alonso cita al respecto sobre los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos y las personas en general perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. Con el aporte de Catalina Alonso, podemos visualizar que los estilos de aprendizaje dependen significativamente de la parte fisiológica y de la parte socioafectiva que rodea a cada uno de los alumnos. Se puede decir que un estilo de aprendizaje es una forma de aprender y que en el caso del ser humano varía de persona a persona, ya que tiene que ver con su personalidad y sus experiencias de vida. Dentro de los estilos de aprendizaje existe una clasificación que habla del estilo visual, auditivo y kinestésico. Además de esas, existen otras categorías de estilos de aprendizaje que no serán abordadas en esta presentación por tratarse de habilidades un poco más elevadas. En el estilo visual, el estudiante aprende fundamentalmente por medio de la vista y observando los estímulos que giran a su alrededor. Algunas características del estudiante en clase para reconocer este estilo de aprendizaje son: el estudiante aprende leyendo del libro, del folleto o de la guía o de la pizarra fundamentalmente. Es decir, que el estudiante necesita observar por escrito lo que el profesor, explica en la clase. Otro segundo aspecto importante es que se distrae cuando las explicaciones son demasiado largas y no están apoyadas por elementos visuales. Otra característica del estilo visual es que le cuesta recordar las instrucciones que se le dan de forma oral. Pero no hay problema si se las dan por escrito. Es decir, que en el estilo visual recuerda de una manera más objetiva y clara las instrucciones por escrito que en forma oral. Otro aspecto fundamental del estilo visual es que memoriza lo que ve y recuerda las imágenes. Por ejemplo, en el estilo visual ocurre que existen estudiantes que recuerdan hasta la página del libro donde estaba un dibujo. Otra característica importante de este estilo es que les gusta el material escrito, los folletos, los libros, y ojalá que esos materiales vengan acompañados con fotos, con diagramas, ojalá de colores. Y una característica muy interesante del estilo visual que el padre de familia debe estar atento es que los cuadernos y libretas están muy ordenados y muy bien presentados. Le molesta muchísimo los tachones y las correcciones que se puedan dar en su cuaderno. Es muy importante tomar en cuenta algunos aspectos en el estilo visual. Primero, estos estudiantes aprenden a través de la observación y visualización de la materia y son muy hábiles para recordar detalles visuales. Segundo, usualmente leen a través del reconocimiento visual de las palabras. Tercero, el uso de colores les resulta muy beneficioso, particularmente para recordar información específica. Por eso se recomienda
que el estudiante que es visual use mucho marcadores de colores para subrayar y que realice esquemas con flechas, con figuras bonitas, para que pueda recordar la información. Además, estos estudiantes aprenden mejor la información a través del uso de dibujos e imágenes, que deben apoyar siempre la parte escrita. Por eso se recomienda a estos estudiantes que dibujen, en algunos casos, que hagan esquemas para poder recordar la información. Se recomienda la toma de nota, resaltar la información relevante en forma escrita. Esto puede ser a través de tarjetas o fichas de estudio. El uso de mapas, videos, ejemplos visuales, actividades de asociación de información, etcétera. Esto ayuda mucho al estudiante visual. El segundo estilo de aprendizaje que vamos a abordar hoy se llama el estilo auditivo. Algunas características del estudiante en clase para reconocer este estilo son: primero, el estudiante aprende escuchando al profesor. El estudiante auditivo no tiene necesidad de estar observando directamente la pizarra ni el libro. Con solo escuchar al profesor, logra ir escribiendo y tomando nota y sobre todo logra comprender el contenido del profesor está explicando. Una característica importante es que los distrae mucho el ruido. Si alrededor de la lección existe ruido, significa que este estudiante se distrae con el ruido, entonces podemos concluir que ese ruido está afectando, está convirtiéndose en una interferencia, en su estilo auditivo. Otra característica importante es que recuerda con facilidad las palabras exactas de lo que le dijeron. O sea, que puede seguir instrucciones en forma oral. Otra característica muy fundamental del estilo auditivo es que memoriza mejor si repite rítmicamente y recuerda paso a paso. Cuando nosotros vemos que nuestros hijos o estudiantes necesitan estar leyendo la información en voz alta y necesita estarla repitiendo, eso indica que mi hijo tiene un estilo auditivo. Otra característica fundamental: les gustan los debates y que haya mucho diálogo. Les gusta conversar. Y una característica también clave es que prefiere los chistes. Les gustan mucho los chistes en forma oral. Los comprenden, se divierten con ellos y suele hablar consigo mismo cuando realiza algún trabajo. O sea, son de esas personas que hablan solos, que se explican a ellos mismos solos en voz alta. Estas características deben de guiar para nosotros reconocer si nuestro hijo o estudiante es de estilo auditivo. Algunas sugerencias para trabajar con estos alumnos. Primero, estos alumnos aprenden a partir de instrucciones verbales, lectura, exposiciones, discusiones, lluvia de ideas, televisión, música, juegos verbales, repetición, cassette, etc. Por lo tanto, el padre de familia que reconozca que su hijo es auditivo deberá de ayudarle, por ejemplo, a tomarle la materia, hacerle preguntas para que el estudiante conteste en forma verbal para poderle fortalecer su aprendizaje. Un segundo aspecto importante a considerar en el estilo auditivo es que estos estudiantes memorizan a través del lenguaje, verbalizaciones, actividades organizadas y pasos en la resolución de problemas. Por eso es importante en estos estudiantes auditivos, por ejemplo en matemática, solicitarles que expliquen cómo resolvieron un ejercicio. Aunque el padre de familia no entienda bien los conceptos a la materia que el estudiante le dice,
Para el estudiante es muy importante poder repetir y explicar los procesos que él realiza. Un tercer aspecto muy importante es que son muy verbales y memorizan contenidos fácilmente. Su lectura fonética es muy buena. Esa es otra forma de reconocer los del estilo auditivo. Son muy buenos lectores. Otro tips importante en este estilo es que aprenden mejor cuando se les brinda preguntas orales, como por ejemplo tomarles la materia y se les pide que la repitan y que la respondan oralmente. Además, para este tipo de estudiantes, es bueno hacerlos participar en discusiones o que graben las lecciones en cassette para recordarlas. Estos estudiantes se benefician del trabajo en grupos y del trabajo oral previo a la ejecución independiente de la actividad. Entonces es muy importante el trabajo en grupos, sobre todo cuando el estudiante es auditivo, pero observen que dice previo a la ejecución independiente. Quiere decir que aunque el estudiante auditivo se le resulte beneficioso trabajar en grupo, también tiene un momento que necesita trabajar en forma individual. El tercer estilo de aprendizaje que vamos a abordar aquí es el estilo kinestésico. El estilo kinestésico es el que se logra a través del movimiento. Es el aprendizaje el cual se alcanza por medio de acciones, por medio de la participación en actividades, por medio de dinámicas, etc. Algunas características del estudiante en clase para reconocer este estilo son: primero, se aburre fácilmente y espera asignaciones para realizar. Esta característica es muy importante. Son los estudiantes que por lo general se aburren mucho en las explicaciones del profesor y más bien lo que les gusta es resolver. En muchos casos entienden rápidamente los conceptos y lo que desean es ponerlos en práctica. Los distrae el movimiento. Eso es muy importante. Son estudiantes que el movimiento los distrae. A los auditivos los distrae mucho el ruido, pero a los kinestésicos los distrae el movimiento. El estudiante se pone en movimiento antes de que acaben de hablar y explica lo que hay que hacer. Es un estudiante que le gusta, cuando trabajan en grupo, explicar qué es lo que hay que hacer. Le gusta mucho, es muy activo. Y esto es muy interesante, el tercer punto que dice que se pone en movimiento antes de que acaben las instrucciones. Estudiante que se anticipa mucho a lo que hace el profesor. Otro aspecto a tomar en consideración para diagnosticar este estilo es que el estudiante memoriza a base de pasear, de mirar y recuerda una idea general mejor que los detalles. Los estudiantes kinestésicos aprenden en forma muy global y a veces pierden un poquito los detalles. Les gusta actividades en que los alumnos tengan que hacer las cosas y puedan moverse. Por ejemplo, las dinámicas. Todo aquel estudiante que le guste mucho las dinámicas para aprender probablemente tiene fuertemente el estilo kinestésico. Le gusta o disgusta a la gente sin saber por qué. Son esas personas que a veces lanzan un juicio de valor hacia una persona sin conocerla mucho. Y les gusta tocar las cosas y tiende a acercarse mucho a la gente cuando habla con alguien. Eso es muy interesante, ese aspecto de acercarse a las personas mientras se habla con las personas. Es otra característica que tiene el estilo kinestésico y que debemos de observar en nuestros hijos y estudiantes. Algunas recomendaciones. Estos alumnos aprenden a través de la acción y participación activa en una actividad. Por eso los estudiantes kinestésicos les cuesta mucho estar sentados leyendo o subrayando o resolviendo. Se distraen, pierden la atención muy pronto. Por eso, más adelante vamos a recomendar el juego educativo como una estrategia para los muchachos con estilo kinestésico. Son aprendices prácticos que necesitan involucrar su cuerpo en proyectos y actividades. O sea, les encanta
moverse y participar en dinámicas. Necesitan manipular, tocar elementos concretos que le obliguen a ser activos en el proceso de aprendizaje. Otro aspecto fundamental del estilo kinestésico es que se benefician de las experiencias de laboratorio, demostraciones, actuaciones, por ejemplo, obras de teatro, sociodramas, etcétera, dibujo, les encanta dibujar, construir y el uso de computadoras y otras tecnologías. El estilo kinestésico, por eso, también se recomienda como otra técnica de estudio que dibujen, que hagan dibujos que les ayude a recordar los contenidos. Se deben utilizar ejemplos concretos con el estilo kinestésico, analogías concretas que faciliten la comprensión de material más abstracto. Estos estudiantes necesitan ejemplos concretos para poder aterrizar los contenidos. Este tipo de alumnos se benefician más cuando el cuerpo se involucra en la actividad o en la información a incorporar, por ejemplo, por medio de dinámicas, como ya se habló. Y para recordar la información es útil hacerlos recitar. Para recordar la información, repito, es útil hacerlo recitar. Repetir en voz alta mientras caminan o se mueven, porque ellos no pueden estar en un solo lugar quietos mucho tiempo, entonces no importa. Que caminen en el cuarto, que caminen en el comedor de la casa, pero que vayan recitando y leyendo la materia. O como dice también, hacerlos escuchar un texto a través del uso de auriculares o de audífonos. Ahora vamos a ir a ver algunas técnicas de estudio. Es importante antes de abordar estas pequeñas técnicas de estudio, que nada más es una propuesta, es importante aclarar. Hemos trabajado 3 estilos de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico. ¿Cuál de los 3 es más importante? Bueno, los 3 son importantes. Lo que el padre de familia necesita es reconocer en sus hijos cuál es el estilo que tiene su hijo, si es más visual, si es más auditivo o es más kinestésico, para que el estudiante pueda fortalecer esa área. Ningún estilo es mejor que otro. Lo que se recomienda es que el estudiante pueda tener, poseer, manejar los 3 estilos de aprendizaje. Un estudiante que tenga un poquito de los 3 estilos de aprendizaje es un estudiante exitoso. Por eso tenemos que fortalecer en nuestros hijos, si es muy visual y es un poquito débil en la lectura, pues fortalecer en la lectura, etcétera. Vamos a ver algunas técnicas de estudio. Vamos a iniciar con una técnica muy tradicional que se llama el mapa o esquema conceptual. Veámoslo con un ejemplo. En estos momentos aparece en la pantalla el ejemplo de un mapa conceptual de la suma para 7º año, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en la suma de 7º año, por ejemplo, hay 4 tipos, digamos, de sumas, con números positivos, con números negativos y combinados. Entonces es importante que el estudiante, tal vez por medio de un esquema como el que está en la pizarra, de un mapa, el estudiante logre separar cada uno de los estilos de suma que existen y hasta puede agregarle un ejemplo a cada uno de las sumas. Por ejemplo, si observamos en la parte izquierda de la pantalla viene la suma de números positivos, ¿verdad? Y dice que se suma y da positivo. Eso es lo que el estudiante tiene que saber. La suma de 2 números positivos se suman y da positivo. Inclusive viene un ejemplo. 122 más 96, que el muchacho puede poner un ejemplo en el esquema, un ejemplo nada más, como guía para aplicarlo a otros ejemplos. Y así en este esquema se van viendo la suma de números negativos y los otros tipos de sumas que pueden haber en 7º año. Veamos otro ejemplo de mapa o esquema conceptual. Por ejemplo, siguiendo por ejemplo con matemática,
aquí aparece en el centro de la pantalla, aparece el concepto de triángulo. El concepto de triángulo es muy importante. Se trabaja en séptimo, inclusive en octavo y hasta en noveno. El muchacho puede hacer un esquema o mapa conceptual como el que aparece en la pantalla. Por ejemplo, hacia la derecha aparecen los tipos de triángulos, por ejemplo, según los ángulos, como se llaman, rectángulo, acutángulo, obtusángulo. Por ejemplo, de acuerdo a la medida de los lados, en equilátero, escaleno, isósceles, inclusive junto a ellos pueden escribirle una clave de qué significa cada una de estas palabras. Por ejemplo, a partir del centro que está la palabra triángulo, hacia arriba aparece el concepto de triángulo muy resumido, es una unión de tres lados. A partir del concepto de triángulo hacia abajo aparece, por ejemplo, la recta notables, que el muchacho puede escribirlas para que no se le olvide. Y cualquier otra característica alrededor del triángulo nosotros la vamos sacando por medio de flechitas y en circulitos vamos escribiendo los conceptos. Es una forma de resumir la materia para que el muchacho observe la relación que existe en el triángulo. Esto es un mapa conceptual. Observemos un tercer ejemplo. Ok, aquí en el centro de la pantalla, en el cuadrito de color como anaranjado, aparece, por ejemplo, el análisis literario. Puede ser un libro que el muchacho lea, por ejemplo, el Quijote. Del Quijote, él va a sacar algunas ideas principales, por ejemplo, los personajes de color verde, ¿verdad? El recuadro de color verde, los personajes principales y puede sacar los secundarios. Puede escribir el movimiento literario de la obra, puede escribir el género literario de la obra, puede, por ejemplo, indicar cuáles tipos de narradores se dan en la obra y por qué, puede determinar los espacios que se dan en la obra, las ideas principales, ideas secundarias del libro, etcétera. No es suficiente que el muchacho solamente lea un libro, es importante que el muchacho lea el libro y sepa analizarlo. ¿Cómo lo puede analizar? Por medio del mapa conceptual, organizando las ideas alrededor de un tema central. Muy importante que cuando el estudiante es visual, el mapa conceptual debe tener muchos colores, flechas de colores, puede subrayar las palabras, etc. El estilo auditivo y kinestésico, más bien, es importante que el mapa conceptual quede bien, pero lo importante es que lo pueda explicar. Eso es muy importante para el estilo auditivo, hacer el mapa conceptual y poderlo explicar en voz alta. ¿Estamos de acuerdo? Igual que en el nivel de tipo kinestésico. Observemos otro tipo de técnica de estudio. Vamos a ver el círculo analítico, que es una técnica de estudio muy interesante. El círculo analítico se basa en la idea de que nosotros agarremos la hoja de papel y la dividamos en 4 partes. Una hoja de papel se divide en 4 partes. Primero, vamos a escribir cuál es el fenómeno por estudiar, o sea, cuáles son las ideas, cuál es el tema que yo deseo estudiar. Segundo, en la parte inferior izquierda de la hoja vamos a hacer preguntas sobre ese tema que vamos a estudiar. Luego, junto en la parte inferior vamos a escribir, vamos a registrar la nueva información, lógicamente, de las preguntas que el estudiante se hizo. Para que el estudiante pueda registrar esta nueva información, tiene que ir a leer las preguntas que él mismo se hizo y ir a los libros o al cuaderno a buscar la información. Y por último, se termina el proceso con las conclusiones, interpretaciones, que yo le llamo que aprendí. Esta técnica es muy importante porque el estudiante, por lo general, acostumbra a hacer mucho su propio cuestionario. Por medio de esta técnica, él puede ordenar un poquito mejor las respuestas y las conclusiones a partir de ese cuestionario que va a realizar en la segunda parte. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, en este momento aparece el fenómeno por estudiar. Por ejemplo, geometría.
Es el tema, digamos, que queremos estudiar, la parte de geometría. Vean que el estudiante puede escribir algunas ideas que él tenga de geometría. Por ejemplo, que sirve para medir figuras, que son figuras como cuadrados, rectángulos, etcétera, que en geometría se trabajan áreas y perímetros, etcétera. En esta primera parte, el estudiante puede escribir todas las ideas que él tenga sobre el tema. Luego, él se va a realizar algunas preguntas centrales sobre ese tema o fenómeno que él quiere estudiar. Por ejemplo, ¿qué es la geometría? ¿Cómo nace la geometría? ¿Para qué sirve la geometría? Etcétera. Son preguntas, es un pequeño cuestionario que él mismo se redacta. Luego aquí se va a registrar toda la información, se escriben los conceptos, las fórmulas, los ejemplos, los ejercicios, todo lo que el alumno quiere escribir para responder esas preguntas. Y por último, las interpretaciones. ¿Qué aprendí al contestar las preguntas? Eso lo puede hacer en voz alta. ¿Qué aprendió al responder esas preguntas? No es que es necesario que recuerde todo lo que él contestó de las preguntas, pero sí que a él le quede información. ¿Okay? Un detallito importante es que en esta parte que dice registro de la nueva información, ahí el estudiante va a escribir las respuestas a las preguntas. Por ejemplo, ¿qué es geometría? Bueno, dice aquí, la geometría significa geotierra y metría metrón, o sea, que es la medida de la tierra. ¿Dónde nace? Por ejemplo, en Egipto, en Sumeria o en Babilonia, no sé. ¿Para qué sirve? Sirve para medir figuras, encontrar ángulos y algunos otros conceptos que nosotros consideremos importantes. Lo importante es que el muchacho haga sus preguntas, que las conteste y que reflexione al final. ¿Qué aprendí yo realmente a responder esas preguntas? Para resolver problemas se recomienda el siguiente formato. En una parte de la hoja escribir el problema o el ejercicio que yo quiera resolver. En una segunda parte plantear las fórmulas, los conocimientos que el estudiante necesita para resolver el problema. Por ejemplo, si vamos a buscarle el área al piso de una casa, pues vamos a necesitar las fórmulas del cuadrado, del rectángulo, etcétera. Luego resolver el problema con todos los pasos y luego responder. Muy importante, ¿qué aprendí al resolver el ejercicio? Esta técnica del círculo analítico es una técnica muy importante, principalmente para el estilo de aprendizaje visual, porque él va a tener en una hoja de papel claramente todas las relaciones del ejercicio. Para el estilo kinestésico y auditivo, lo recomendable es que ellos puedan explicar en voz alta cómo ellos van a diseñar esto. Muy bien. Inclusive si ellos quieren, ni siquiera es necesario que lo escriban, pero sí que agarren un problema y que ellos puedan separar cuáles son las fórmulas que ellos necesitan, cómo se resuelve el problema y qué aprendió, aunque sea en forma oral, aunque no lo escriban. Otra técnica importante es el diagrama de Venn o Euler. Este diagrama sirve para hacer comparaciones. Observemos un ejemplo. Agarramos dos círculos y los cruzamos. Cruzamos dos círculos. Luego, a partir de esos dos círculos que se cruzaron, podemos hacer comparaciones de dos contenidos. Por ejemplo, ¿qué estamos comparando aquí? El cuadrado con el rectángulo. Pero resulta ser que el cuadrado y el rectángulo tienen cosas similares. Tienen características que son iguales en los dos. Por eso las colocamos en el centro de los dos círculos. Por ejemplo, que poseen ángulos rectos, que sus diagonales son congruentes, que son paralelogramos, etc. En esa parte del centro donde se cruzan los dos círculos, ahí van todo lo que tengan por igual los dos temas que estamos comparando. Luego, en la orilla de cada círculo, en los extremos de cada círculo, vamos a escribir las diferencias. Por ejemplo, en el cuadrado el área es lado por lado. En cambio, en el rectángulo es largo por ancho. Por ejemplo, el perímetro del cuadrado es 4 por el lado. Mientras tanto, en el rectángulo son 2 lados más 2 anchos, etcétera, etcétera, ¿verdad? De esta forma, cruzando los dos círculos, el muchacho puede comparar
dos contenidos, ver qué tienen de similar y qué tiene de diferencia. Igual como lo he venido repitiendo, para el estilo visual, estas estrategias son fundamentales. Para el estilo kinestésico y para el estilo auditivo, lo importante es que ellos puedan explicar esas similitudes y esas diferencias en voz alta. El cuadro comparativo es fundamentalmente prácticamente lo mismo. Vamos a ver un cuadro comparativo donde vamos a ver los parques nacionales. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es en la primera columna hacia abajo vamos a escribir el nombre de los parques nacionales: Volcán Poás, Volcán Arenal, Volcán Irazú, Braulio Carrillo, etcétera. Y luego en las filas vamos a ir escribiendo, por ejemplo, la ubicación, dónde se ubica el volcán Poás, ¿verdad? ¿Dónde se ubica el volcán Poás? Bueno, el volcán Poás se ubica en Alajuela, por ejemplo. ¿Dónde se ubica el volcán Arenal? Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, se ubica, por ejemplo, no sé, en Alajuela, etcétera. Ahí vamos comparando la ubicación de los diferentes parques nacionales, el tipo de fauna, o sea, qué animales viven en cada parque, el tipo de flora, qué tipo de vegetación existe en cada parque, la importancia, etcétera. Entonces, en el cuadro comparativo logramos comparar más conceptos. Lo importante del cuadro comparativo es que permite el desarrollo de la habilidad de análisis comparativo, ¿verdad? El analogismo y síntesis, entre otras habilidades. Una técnica interesante que vamos a ver aquí es la técnica LOCI, o sea, la técnica de los lugares. ¿Qué es la técnica LOCI? ¿En qué se basa? Se basa en ubicar algunos pasos o algunos temas, algunos contenidos en algunos lugares de nuestra casa o puede ser de nuestro barrio. De manera que al recorrer mentalmente este lugar recordemos los pasos o contenidos. Esta técnica es una técnica muy apropiada para el muchacho kinestésico, por ejemplo. Entonces en estos momentos en la pantalla, por ejemplo, aparece el croquis por ejemplo, de una casa. Mi casa tiene esta forma, tiene un corredor, luego tiene una sala y luego tiene una cocina. Entonces, por ejemplo, en inglés, en el corredor, ¿quiénes van a vivir en el corredor de mi casa? En el corredor de mi casa van a vivir los personal pronouns, o sea, los pronombres personales, tanto en el singular como en el plural. ¿Quiénes van a vivir en la sala de mi casa? En la sala de mi casa va a vivir el verbo to be, am, are, his, por ejemplo. Y en la cocina de mi casa van a vivir otros verbos que significan actividades que yo puedo realizar. Entonces lo importante es que el muchacho puede en la misma casa pegar carteles. En el corredor pega los pronombres personales. En la sala pega los diferentes tipos del verbo to be. Y en la cocina los diferentes verbos. Entonces que él mismo vaya recorriendo la casa. Y por qué no puede ir haciendo hasta frases diferentes frases al recorrer la casa. Entonces él se está moviendo, está recorriendo la casa, no está sentado en un solo lugar y está aprendiendo. Además, cuando él llega al examen, él va a poder recordar que en su casa habían ciertos temas y esto va a fortalecer mucho, sobre todo al del aprendizaje kinestésico y, ¿por qué no?, el visual. Una técnica muy interesante son los códigos o acrósticos. El acróstico consiste en resumir varias palabras o conceptos en una sola, que nos permita recordar el todo. Se puede combinar con otras técnicas. Vamos a ver un ejemplo de acróstico. Es formar una palabra con el inicio, con la sílaba que inician otras palabras. Por ejemplo, digamos que estamos en ciencias. Vamos a ver las fases del ciclo hidrológico. Por ejemplo, ¿cuáles son las tres fases de la lluvia? Bueno, precipitación, evaporación y condensación, por ejemplo. Entonces el muchacho puede inventarse esta palabra, por ejemplo, la palabra precon. Que la primera pre le ayuda a recordar lo que es la precipitación, que es cuando cae la lluvia. Que la E que está en medio le ayude también a recordar la evaporación, que es cuando se convierte el agua en vapor por medio del calor. Y que con la última
sílaba con, él logre recordar la condensación, que es cuando se convierte el vapor en agua y se forman las nubes. Ven entonces, tres palabras se unieron en una sola palabra que el muchacho se inventa. El muchacho invente sus palabras, sus propios acrósticos y le dé su propio significado. Para el muchacho visual esto es genial. Para el muchacho auditivo y kinestésico, él debe inventar su palabra y debe explicar la palabra. Eso es muy importante para el estilo auditivo y kinestésico. Otra técnica interesante son los cuentos o las historias. Que el muchacho invente una historia, un cuento que le permita recordar los contenidos de una materia. Vamos a ver un ejemplo sencillo pero muy bonito. Observen que en estos momentos en la pantalla aparece un árbol acostado, por llamarlo así, un árbol caído. Vamos a pensar que ese árbol representa al árbol de Guanacaste, al árbol de Guanacaste, símbolo nacional. Y vamos a tratar de recordar algunos elementos de la cordillera de Guanacaste a partir de un dibujo. Entonces vamos a empezar en la raíz. Observen, en estos momentos en la raíz aparece una cruz. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la raíz de un árbol? Es donde nace el árbol. La raíz es donde nace el árbol y es un árbol de Guanacaste. Esto nos va a recordar que la cordillera de Guanacaste, representada por el árbol, nace en la cruz de Guanacaste. Luego, al final del árbol aparece un hueco con mucha arena, la depresión del Arenal. Ahí va a terminar la cordillera de Guanacaste, en la depresión del Arenal. Entonces, nace en la raíz del árbol de Guanacaste, en la cruz de Guanacaste. Y termina en el hueco de arena, que es la depresión del Arenal. Ahora observen que junto a la cruz aparece un volcán amarillo. Es un volcán de oro. ¿Por qué? Porque después de la cruz de Guanacaste aparece el volcán Orosí. Luego observen que aparece una montaña con unos ojos muy bellos. Y esos ojos muy bellos están observando unos árboles. Es el volcán Miravalles. Está mirando por medio de los ojos, está mirando los valles. Luego podemos dibujar una señora en una esquina, como queramos. Esta señora nos va a recordar el Rincón de la Vieja. El volcán Rincón de la Vieja. Luego podemos dibujar a un señor que se llama Don Juan Tenorio. ¿Ok? Ese señor Don Juan Tenorio, puede ser que en nuestro recorrido entramos a una soda a tomar café y este señor nos atendió Don Juan Tenorio, el dueño de la soda. Entonces nos va a recordar el volcán Tenorio. Y por último, al final de nuestro paseo por el árbol, encontramos un volcán tirando mucha arena, que es el volcán Arenal. ¿Verdad? Este dibujo le podemos inventar una historia de ese recorrido para que el muchacho se acuerde de los elementos de la cordillera de Guanacaste. Por último, debajo del dibujo se le puede agregar algunos vegetales. Significa que en la cordillera de Guanacaste hay vegetales, hay vacas, hay turistas, etc. Vamos a ver la última técnica de estudio que vamos a proponer aquí, que se llama el juego educativo. Dice que es importante organizar con nuestros estudiantes e hijos juegos, con el fin de repasar la materia de forma amena y fortalecer el aprendizaje kinestésico. Los estudiantes que les cuesta un poquito más son los estudiantes kinestésicos, porque ellos tienen que aprender por medio de una actividad. El estudiante kinestésico no puede estar sentado resumiendo porque él va a perder la atención. Él tiene que estar moviéndose, tiene que estar disfrutando del estudio. Entonces podemos usar el juego. Voy a darle nada más un ejemplo muy sencillo. En estos momentos en la pantalla aparece un caminito con diferentes colores, numerados del 1, el 1, numerados del 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, etc. Son 26 cuadritos. Pidámosle a nuestros mismos hijos, pidámosle a nuestros hijos que ellos en unas tarjeticas hagan preguntas de la materia con su respuesta. Y con unos dados empezamos a jugar con el caminito. Que ellos tiren los dados, que ellos inventen sus propias fichas. Puede ser un carrito, ¿por qué no? Con un carrito ir moviéndolo por todo el caminito.
que si el dado tira 3 y cae al cuadrito número 3, que es donde está el azul, el 3 azul, entonces ir a las fichas y buscar la pregunta número 3 y que el muchacho la conteste. ¿Ven? Entonces es una forma de tomarle la materia pero jugando. ¿Y por qué no? Podemos al final del jueguito, podemos darle un premio al que gana, unos confites, aunque sea un helado. Pero estas actividades, que ellos tiren el dado, que ellos muevan la ficha, que ellos caigan en un cuadrito de un número determinado y se le haga una pregunta, eso le va a ayudar al muchacho kinestésico. Muchas veces en nuestras casas tenemos materiales, por ejemplo, el famoso gran banco. Ya ahí tenemos un tablero. Es nada más de cambiar las preguntas del gran banco por preguntas de la materia. Entonces es una forma de motivar al muchacho y que ellos estudien de una manera más amena por medio del juego educativo. Muy bien. De esta manera hemos terminado este pequeño esbozo de los estilos de aprendizaje y de algunas técnicas de estudio. Es muy importante recordarles que ninguna técnica de estudio funciona si no existe lo más importante, que es el compromiso y la voluntad para estudiar. Es cierto que debemos conocer el estilo de aprendizaje de nuestros hijos, pero además de eso debemos de reconocer que nuestros hijos ocupan motivación y que ellos se comprometan realmente en el proceso educativo. Muchas gracias.